Descubre una herramienta para entender los distintos estilos de personalidad y aumentar la rentabilidad de tu empresa. Bienvenidos a No Limits Podcast, un podcast para empresarios y emprendedores que quieren aumentar la rentabilidad y competitividad de sus empresas en un mercado tan disruptivo, cambiante y dinámico como el actual. Me acompañan Pedro García Huidobro, Jorge García, y juntos somos No Limits Podcast. Hoy vamos a conversar sobre el modelo DISC, un modelo muy utilizado para entender el relacionamiento entre los distintos actores de la empresa, ¿cierto? Y más allá de la empresa, entender también cómo nos vinculamos entre personas. Ahora, en términos generales, a mí en mi vida profesional me ha tocado muchas veces relacionarme con el DISC. Cuando trabajaba en la banca, muchas veces nos hacían ejercicio, pero nos hacían con colores. Y de mi mala memoria, nunca me acordaba cuál era mi color rojo, verde o azul. Claro, porque para los que nunca lo han visto, el DISC básicamente te pone dos ejes. Uno, si eres más racional o lleva las emociones, y si eres más introvertido y extrovertido, y con eso te da 4 como tendencias de personalidad. Que sí, según cómo eres, o sea, supone que todos caemos más o menos en una de estas 4, dependiendo del contexto, dependiendo de quiénes somos. Nosotros nos podemos presentar de estas 4 formas. Y en esa línea encontramos hace muy poco una forma de ver el DISC con pájaros, que es mucho más fácil asociarlo a personas y mucho más fácil porque nos da la facilidad de decir, sabe que tú eres cierto pájaro con plumas de otro pájaro. Y este es una herramienta interesante porque muchas veces se producen problemas en la organización entre personas. Creo que todos hemos sido testigos de alguna situación difícil, algún conflicto, algún problema, pero esta es una herramienta que nos ayuda a aceitar las relaciones, a relacionarnos mejor tanto con tu jefatura, con tus colaboradores, tus pares, o incluso para los que son empresarios, ¿cierto? Con clientes, proveedores, colaboradores, Claro. Cómo hacer mejores empresas. Claro, porque pasa, o sea, cuál encuentro que es una de las gracias de este modelo, es que no solo te dice ya, esta es tu tendencia de personalidad, sino cómo tú te comunicas dependiendo, o qué cosas valoras dependiendo de esta tendencia de personalidad. Entonces, pasa que si eres una persona como de una esquina y hablas con una persona de la otra esquina, por lo general van a tener prioridades y formas de expresarse muy distintas. Entonces ahí es donde al tiro se empiezan a producir los choques y uno dice, no me llevo con esta persona, me cae mal, no encuentro que se enfoca bien, porque no hay un tipo de personalidad dentro del modelo que sea mejor que el otro. Los 4 son igualmente válidos, es simplemente entender cuál es la diferencia. Y lo importante ahí es que muchas veces, desde 4 puntos de vista distintos, el objetivo es el mismo. Entonces, ¿cómo conocer cuál es la personalidad de la otra persona? Tomando en cuenta que posiblemente el objetivo es mirado de distintas formas de negociar o de llegar, pero hay que llegar al mismo puerto. No sé si quería introducir un poco cómo son estos 4 animales. Por supuesto. Mira, finalmente no hay digamos, estilos mejores o peores, sino que básicamente son estilos que son básicamente distintos, pero el hecho de tomar conciencia de a lo mejor cuál es tu estilo dominante permite también ayudar a entender también cuáles son los estilos de las personas con quien te relacionas y cómo te puedes adaptar. Mira, yendo a lo que me pides, estos 4 estilos a nosotros nos gusta verlos con una representación de aves, ¿ya? Hay distintas maneras de representar el DISC y en algunas empresas lo hacen con colores, hay distintos estilos. A nosotros nos gusta mucho verlo con aves, porque esto también te permite analizar distintas personalidades. Uno de repente piensa estilos como Donald Trump, la Madre Teresa, Bill Gates, o personalidades más fuertes. Yo lo he visto así. O de repente uno mismo, de repente uno dice qué personalidad tengo y también va a responder al contexto, ¿cierto? De repente si yo me junto con personas muy parecidas a mí, ¿cuál es ese estilo que aflora en mí? O al revés, de repente si estoy en un contexto donde quizás hay personas que tienen un liderazgo quizás más marcado, yo soy distinto. Entonces, tal como decía Pedro recién, tenemos aquellas personas que están, por un lado, más o menos orientadas a la tarea, ¿cierto? Y aquellas personas que son dadas al relacionamiento, ¿cómo las podríamos llamar? Como
algunas más verbales y otras más reservadas. No sé si les parece Sí. una buena introducción de estas 4 personalidades. Sí, bueno, ahí voy a poner la imagen para que se vea también esto y se pueda entender más allá de nuestra explicación verbal. Fantástico. Entonces, mira, nosotros hablamos de 4 aves en este cuadrante, que naturalmente van a haber grados, ¿cierto? Dependiendo del estilo que en cada uno domine. Por un lado, a la derecha tenemos esas personas más orientadas a las personas, donde por un lado tenemos a los loros y a las palomas. Entonces, esas personas que son más orientadas a las personas, pero a la vez más protectoras, más reservadas, más a lo mejor calmadas, son representadas por las palomas, ¿cierto? Este estilo más hacia las personas y más reservado, más tranquilo. Por otro lado, también orientado a las personas, pero más orientadas al relacionamiento, al interactuar con personas, más verbales, ¿cierto? Son representadas por el loro. Hacia el lado izquierdo tenemos, por un lado, esas personas orientadas a la tarea. No importa tanto las personas, sino que lo que importa es que el resultado, la tarea se haga. Y son reservadas. Y ahí tenemos al búho, ¿ya? Tenemos, parece que un par de búhos aquí en la conversación, ¿no? Y finalmente tenemos el cuarto, que es una personalidad, por un lado, orientada a la tarea y también verbal, que es el Águila. águila. Dentro de ese punto de vista, a nosotros los empresarios y emprendedores nos toca mucho relacionarnos con clientes. En mi pasado profesional me pasó muchas veces que cuando hablábamos del DISC tratábamos de identificarnos nosotros con un DISC. ¿Cómo lo vemos nosotros? Es cómo nos identificamos a nuestros stakeholders en estos cuadrantes. Me acuerdo en una experiencia que tuvimos donde hablábamos con una persona que tenía que vender su producto y le explicábamos esto de la siguiente manera. Cuando llega un águila a comprarte tu producto y dice, ¿sabes qué? Quiero una taza de café. Es que quiero una taza de café. Rápido, conciso, no sabe si lo está haciendo bien o mal, pero logra su objetivo. Después tenemos a la persona que es loro y llega y dice, ¿sabes qué? Quiero la taza de café, pero ¿subiste la última copucha? Al final del día se da un poco más de vuelta, ocupa mucho el relacionamiento, pero termina comprando la taza de café. Pero perdona, ¿cuál era la copucha? Te la puedo contar después. La vamos a dejar en los comentarios. También tenemos el búho que llega y dice, ¿sabes qué? Quiero una taza de café. Pero dice, ¿ese qué tipo de blanco es? Y son relaciones comerciales más difíciles porque hay que estar preparado. Y después dice, ya, pero ¿esa es de las últimas o es de las primeras? ¿Cuándo fue el tostado? ¿Cuándo fue el tostado? ¿Qué pasa si me duele la guata? Y está certificado. Y está certificado. Y después tenemos a la paloma, que la paloma es esa persona que dice, ¿sabes qué? Me da lo mismo porque el café no es para mí. A mí dame cualquiera, pero para mi equipo yo quiero este café. Es para el águila. Es para el águila o para quien sea. Lo importante es que en ningún momento pierde el objetivo, pero negocia de manera distinta. Nosotros, de hecho, usábamos el DISC cuando hacíamos entrenamientos a los ejecutivos de venta, porque les enseñábamos esto de, oye, tú tienes una personalidad, tienes que saber cuál es y ver cómo tienes que adaptarte a la personalidad que traiga tu cliente. Porque si viene una persona que, por ejemplo, tú eres loro y viene un águila, el águila no quiere saber de la copucha. Y te voy a decir, me encanta esto de las aves, no lo había visto así antes y creo que es bastante más intuitivo. Entonces te pasa eso que tú tienes que ver cuál eres y ver cómo te adaptas a la hora de o trabajar en ventas o negociar, cosa de que efectivamente te estés acercando al lenguaje y a la forma que quiere la otra persona, que es como tu objetivo. Bueno, ahí yo creo que tú tocas un punto súper importante porque el secreto de la relación humana es la adaptabilidad. Pero la gran pregunta que surge aquí es si uno está condicionado por este estilo, estos 4 cuadrantes de los que hablamos, o uno puede modificar su estilo. No sé qué opinan al respecto. O sea, yo soy de que uno lo puede modificar siempre, pero eso no significa que sea fácil o que no te vayas a sentir incómodo. Requiere entrenamiento. Requiere entrenamiento, requiere práctica, porque finalmente las tendencias son como la gravedad.
si tú te alejas de ellas, igual eventualmente tiendes a volver. Entonces tienes que preparar una negociación, tienes que preparar una venta, incluso desde esta perspectiva de la relación, cosa de que no te pase de que tu tendencia te traicione y que digas como, pucha, quería hablar con la persona, pero la persona no quería escuchar. Me preparé con toda esta información, pero a la otra persona no le interesaba. Oye, ¿y qué opinan ustedes de esto en los equipos? Digamos, hoy día se habla mucho de la inclusión, la diversidad en los equipos, en las empresas, digamos, ¿es conveniente tener, digamos, todo este tipo de aves en las empresas? Depende, en ciertos escenarios, oye, es mejor tener puras águilas, a veces es mejor tener solo palomas, o en general hay una recomendación para los empresarios y emprendedores que nos escuchan. Yo pienso que generalmente las aves tienen ciertas tendencias. Es muy sabido que los búhos o son perfiles más informáticos o perfiles más científicos. Y los perfiles más sociales tienden a ser loros. Ahora, no es una media, sino que o no es una característica. Es muy común que emprendedores y empresarios sean águilas. Hay algunos, nos hemos topado con emprendedores y empresarios que son full palomas, pero siempre tienen plumas de águila. Porque en algún momento tienen que tomar decisiones difíciles y posiblemente nos ha pasado a nosotros y lo hemos visto muchas veces, que el emprendedor empresario tiene que tomar decisiones rápidas. Sí. Ahora, bajo esa línea, cuando uno se sienta después de analizar el DIS, me ha pasado que de repente nos ha tocado estar en mesas negociadoras y después de 5 minutos no veo personas, veo aves. Y es súper importante de que yo puedo tratar de modificar mi estereotipo, pero no puedo modificar el del resto. Sin embargo, me da mucha información para saber cómo plantear ciertos problemas. Claro, y sobre eso creo que, yendo también a la pregunta de cuál me conviene tener, o sea, la gracia de la organización es que tú puedes tener de todo un poco, cosa de que la organización en sí es adaptable, cosa que no te va a pasar que, oye, escucha, tengo que relacionarme con un cliente que es búho, pero solo tengo águilas en el equipo de venta y ninguna de estas personas sabe tratar con un búho. Ahí voy a tener un problema. Entonces, lo importante acá es como, incluso el clásico ejemplo de un equipo de fútbol, tú no tienes solo delanteros. Exacto. Tienes una persona para cada rol y por eso en todo lo que es innovación se habla también de ten equipos interdisciplinarios, ten equipos que vayan a trabajar en un proyecto y ese proyecto tenga gente del área comercial, venta, marketing, pero también recursos humanos, también las áreas financieras, cosa que tú puedas tener esta mezcla de habilidades y puedan trabajar en conjunto y finalmente llegar a un mejor resultado, porque el equipo se puede adaptar de mejor forma al desafío. Mira, ¿les parece si revisamos algunas características de esta ave? Mira, el águila es una ave directa, orientada a los resultados, firme, tenaz, competitivo o competitiva. Ahí de repente se le viene a la mente algunas de esas aves que han volado con ustedes. Sí. Bueno, anteriores. Por otro lado tenemos el loro. Ya hemos dicho algunas características, pero el loro es sociable, es locuaz, persuasivo, extrovertido, optimista, un tipo que se relaciona, alegre. También tenemos, por otro lado, el búho. ¿Cierto? El búho es analítico, meticuloso, mentalidad de científico, sistemático, perfeccionista, preciso, busca entender las causas, no se queda ahí con la primera impresión. Me gusta que las aves están tan bien estereotipadas. O sea, es estas cosas donde los humanos tendemos a personificar objetos y animales, les damos personalidades humanas. Entonces me encanta que con estas aves es como, sí, esta ave tiene esta personalidad, cuando los pájaros no tienen personalidad humana. Ahora, perdón, ayer escuchaba un video que hablaba sobre cuánto tenemos que aprender de los animales, como los perros son leales, llega a tu casa, se alegran cuando llega, como tanto que tenemos que aprender, o sea, creo que también hay una lección importante ahí. Y para terminar el cuarto, la paloma es un ave que representa serenidad, es paciente, humilde, cuidadosa, modesta, o sea, tiene este rol, ¿cierto? Que hablábamos que se preocupa por el resto, incluso en algunos
en más de alguna ocasión está dispuesta a postergarse en función de otros. En esa línea, nosotros, esto es teoría, pero afortunadamente tuvimos este año una oportunidad de poner en práctica esto. Hicimos clase en una universidad donde eran 12 alumnos. Yeah. En esa oportunidad, cuando revisamos el disc con animales, con pájaros, cada uno de los 12 alumnos quedó estereotipado, pero ¿Ya? no por él, sino por sus compañeros. Entonces, lo primero interesante ahí fue que muchos de ellos, en general, se aceptaron súper bien su animal, pero otros dijeron, no, yo creo que soy águila, pero si tú crees que eres águila, pero el 90% de las personas dice que eres búho o eres paloma, ¿Quién tiene la razón? Es un cuestionamiento en donde de repente el mundo me ve de una manera distinta de la que yo creo que me muevo. Y eso podría representar también ciertas zonas ciegas que uno tiene, ¿no? Sí. Al final, creo que el hecho de interactuar, ya sea con aves parecidas a ti o distintas, también te hace ver tu semejanza y diferencia, lo cual es muy bueno porque a veces es como amiga, date cuenta, ¿cierto? Es como esas zonas que todos tenemos y que no nos damos cuenta, y creo que es bueno que alguien lo diga, como abre el ojo. Y fue súper entretenido porque la dinámica resultó muy bien. Tomamos la atención de todos los alumnos y después de eso, 2 o 3 clases después, tuvimos una sesión de negociación con 2 grupos de negociadores en donde en cada uno de los grupos quedó un líder. Yeah. Y nosotros ya sabíamos qué animal era. Y los estilos negociadores quedaron tan bien marcados en relación al estereotipo que tenían. Yeah. Entonces fue súper interesante decir, es un juego entretenido, pero sirve. Claro. Y realmente puede ser que tener este concepto, utilizarlo y empezar a ver tu relación con las otras personas, con animales o pájaros, te deje más cerca de cerrar negocios que podrían ser más complicados sin usar esta herramienta. Oye, y por supuesto que hay test para entender la personalidad, ¿cierto? ¿Cuál es el estilo que más domina uno? ¿Ustedes tienen algún estilo que identifiquen más marcado en ustedes? Así como más, al final estos estilos, digamos, sabemos que como dice Jorge, es como es un ave con plumas de otra ave, ¿cierto? Puede ser una mezcla también. Sí. Yo sé que estoy bien ahí marcado, o sea, en el test acá como paloma, porque tiendo a enfocarme mucho en el tema de las relaciones, más que nada. No que nunca meta las patas en relaciones, pero esas son las cosas que a lo que tiendo. Pero sí también tengo esto de plumas de búho, que también soy estudioso, pero no soy tan enfocado al resultado, soy más enfocado a las personas. A mí me entretiene todo el aterrizado del conocimiento a las personas. Esa parte me fascina. Y sé que me cuesta la personalidad, o sea, me cuesta ponerme en posición donde tengo que yo hacer como de águila, donde tengo que ir rápido, tengo que ir al resultado. Esa parte yo sé que me cuesta. Entonces la practico. Sería, digamos, paloma con plumas de búho. De búho. Es que pensé que por el tema de relación con personas podrías tener algo ahí de loro también. Es que por eso yo creo que soy como 70% paloma y el otro 30 y 30. O, bueno, da más de 100, pero... puede ser. Un búho puede cuestionar. Agrandamos la torta. Claro, pero tengo una mayoría en de esta paloma, esquina y igualmente dividido en los otros, porque no, también puede no que se exprese más en ciertos contextos. Sí, porque si bien me encanta hablar, o sea, tengo suficientes podcasts como para decir eso, yo no me considero una persona full extrovertida. Hay muchas situaciones que me dan mucha como ansiedad social. Entonces, ahí yo noto mis limitaciones en comparación con otras personas que son más extrovertidas todavía. Bueno, otro estilo para los que nos están escuchando es también llamar al estilo águila dominante. Un estilo ya que domina el grupo, la situación. Llamamos al loro un estilo interactivo, un estilo de relacionamiento, como decíamos, sociable, persuasivo, extrovertido. Al estilo búho, un estilo, ¿cierto? Decíamos analítico, perfeccionista, preciso, lo llamamos concienzudo. Y al estilo paloma, que es sereno, paciente, humilde, lo llamamos... perdona, tuve un error ahí. Disculpa, al estilo
loro lo llamamos interactivo y al estilo paloma lo llamamos servicial, ¿ya? Entonces, dominante, interactivo, servicial y concienzudo. Jorge, tu estilo. Yo creo que tengo mucho de loro, me gusta hablar, pero con plumas de águila. Es como, es cierto, conversemos, relacionémonos bien, pero cuando los plazos se acercan y hay que tomar decisiones, tomemos decisiones rápidas. Loro con plumas de águila. Sin embargo, como estos conceptos no son ni buenos ni malos, Sí. De repente es bueno ser loro y de repente es malo ser loro porque puedes haber perdido instancias conversando, y de repente es bueno ser águila, pero de repente el tomar decisiones tan rápido debería haberla pensado un poco más. Pero me considero un loro con plumas de águila. Bueno, ahí haces que me acuerde un poco de cómo es yo con Santiago con el que hago el podcast Elemental. Yo lo pondría a él como águila. Y siento que nos pasa mucho que cuando trabajamos juntos, como tenemos estas tendencias distintas, nos complementamos bastante. Pensando que hemos hablado un poco de las dificultades a veces de hablar con alguien de otro cuadrante, pero también se puede dar que cuando uno trabaja en equipos, la otra persona te puede complementar tu debilidad, porque en un momento tiene que decir, como decías ahora, oye, hay momentos que se acerca el deadline, hay que cortar la torta. Y eso, alguien que está más tirado para el loro le va a costar hacer, y el águila es como, no, compadre, ven, lo hacemos. Y te empuja a hacer eso. Efectivamente. ¿Y tú, Gonzalo? ¿Sigamos? No. No, yo creo ser loro con plumas de águila. En general, bien analítico. Trato de siempre tener pruebas de la situación. ¿Loro o búho? Perdona. Sí, eso te iba a decir. Perdona, mil disculpas. Búho con plumas de águila. Búho en el sentido de analítico, sistemático, entender bien las causas. Me ha tocado negociar muchas veces, entonces en la negociación se produce todo tipo de... Las contrapartes ocupan todo tipo de tácticas, a veces tácticas sucias. Entonces tienes que revisar, asegurarte de lo que te están diciendo, pedir los documentos, comprobar, porque finalmente pasa a veces de que digamos, puede darse por buenas intenciones o por malas interpretaciones, que finalmente alguien entendió algo y el otro no. Pucha, dejar las cosas por escrito. Y en ese sentido, águila en el sentido de, bueno, hay situaciones en las que tienes que ponerte firme o ser dominante para que, como decías tú, los plazos se cumplan, o ponerse nervioso cuando hay que ponerse nervioso, digamos. Sí. Ahora, una recomendación es que si les gustó este contenido, salgan a la calle o interactúen mañana o más, o en la próxima interacción que tengan, empiecen a ver a las personas con las que interactúan a qué aves se acercan. Nosotros hemos estado con algunos clientes o asesorados en donde hacemos este ejercicio con los hijos. Yeah. Tienen 4 o 5 hijos o 3 hijos, y es como, ya, ¿y qué aves son tus hijos? Y es increíble la diferencia de aves que son siendo de la misma familia. Claro. Y es claro el ejemplo de estos empresarios que dicen, no, aquí hay un búho, y es una conversación de 2 horas. En cambio, no, este águila tengo que sujetarlo porque si no se me escapa. O digamos con los colaboradores, que al final desde la mirada más empresarial, un empresario, emprendedor, alguien que está en una posición de líder, tiene que, digamos, entender con quiénes se está relacionando y cuáles son su equipo. Como decías tú, no podemos tener solo defensa o delantero, sino que conocer cuál es tu equipo para ponerlo en las posiciones adecuadas. Sí. Y lograr tu objetivo, porque también pasa en empresas que al no entender o conocer los distintos estilos, pones a la paloma en la posición de águila o al búho en la posición de loro y da la impresión que no resultan, pero Sí. probablemente están
mal posicionado. Yo he visto mucho que pasa en empresas, y lo he visto especialmente en el área de venta, porque ¿cómo se premia al vendedor? Ok, le das una comisión, pero la otra forma de premiarlo es, ok, te vamos a ascender. Y eventualmente el vendedor deja de vender y él está en cargo de administrar a otros vendedores. Y de un minuto para otro tomaste una persona que todas sus habilidades estaban en la venta y dijiste, ya, tú ya no vendes, tú ahora administras. Y si la persona no la preparas o no tiene por sí quizás las habilidades, la estás preparando para el desastre. Se habla, creo que este es el nombre, el Peter Principle, de que a ti te van a ascender en una organización hasta que llegues a tu estado de incompetencia. Literalmente lo diríamos en Chile, te cortan la ala. Entonces algunos consejos, digamos, primero yo diría que es conocer tu propio estilo. Sí. Segundo, reconocer los estilos de los demás. Tercero, pensar en el estilo cuando te marques expectativas. O sea, al final ser consciente de en qué entorno estás, con quién estás conversando, con quién estás interactuando. Cuarto, ten en cuenta la intención y no solo el comportamiento. O sea, yo creo que también aquí hay que ser adaptativo en ese sentido. O sea, entender cuál es tu intención, entender cuál es la intención del otro, más que el comportamiento que tú puedas estar observando. También utilizar tus fortalezas, ¿cierto? Aprender a decir, bueno, como decíamos, no son, digamos, estilos buenos o malos, sino que son estilos. Y alguien podría pensar, oye, la paloma es como si se enfrenta un águila, claramente que hay una posición de debilidad. No necesariamente. Finalmente hay que entender dónde estoy posicionado. No sé si están de acuerdo o sí, porque yo me acuerdo una vez que me contaban una negociación que no voy a decir nombres, pero que me contaban que... No, salir de acá, no salir de acá. Pero fue una negociación donde una de las contrapartes estaba estereotípicamente comportándose como águila, estaba haciendo... hablaba muy fuerte, se estaba imponiendo, estaba gritando, todas estas cosas como que uno lo mira y diría como, ok, su táctica es demostrar fuerza y establecer dominancia, y la otra parte está calladita, ok. Y termina la negociación y la persona que está callada me decía, yo obtuve todo lo que quería, dejé que hablara, yo obtuve todo lo que quería, porque tenía claro sus objetivos de negociación, tenía claro cómo se iba a comportar la contraparte y dejó que jugara solo. Dejó que se cansara. Es como hacer que una persona corra hasta que se cansa y después tú le metes el gol. Porque jugó a que el otro hablara y gritara y se mantuvo tranquilo. Y ahí es un caso donde tú dirías que un águila pierde contra una paloma. Porque lo importante a la hora de negociar es cuál es el objetivo, cuál es el propósito de esta negociación. Y si tú no lo tienes claro, incluso si tú estableces como dominancia, entre comillas, puedes salir para atrás. Y en los equipos de trabajo es súper importante saber qué es cada integrante del equipo, porque en situaciones donde necesitas a alguien que sea más minucioso, lo importante es tener la claridad para poner en esa tarea a un búho, sí, que posiblemente en esa misma tarea un loro va a hablar de la última copucha y se le va a olvidar hacer 3 preguntas súper clave. Y también hay otras situaciones que tienen que ser rápidas y ahí no puedes poner a un loro. Tiene que ser efectiva y en el momento indicado. Bueno, por eso otro tips, digamos, para la audiencia sería aplicar el estilo adecuado en el momento adecuado. Exacto. No sé si les pasó, Jorge, en algún momento que de repente tuviste que ir acompañado de alguien a una reunión que tuviera una personalidad de águila o de loro que tú necesitabas en alguna reunión y porque a lo mejor tú no tenías esa capacidad y necesitaste Me pasó una vez que tenía un jefe cuando trabajaba en riesgo en un banco, que no voy a mencionar, y estábamos con una contraparte que no nos quería decir los números. Y dijo, ¿sabes qué? Hoy día vamos a hacer 2 cosas.
vamos a ir con corbata roja y yo me voy a enojar. Y actuó 100% O sea, miraron el display. 100% de águila y se fue al choque y los hizo enojar. Salimos de la reunión y dijo, conseguimos nuestro objetivo. Porque se enojó y la gente enojada dice la verdad. Y bajo eso conseguimos cosas que habíamos tratado de medir 2 meses, números que eran relevantes para saber si era objeto o no objeto de crédito de la empresa. Claro. No les voy a contar el resultado. Claro, pero yo encuentro genial esa historia porque, como yo decía antes, estoy parado en la otra esquina. Entonces, a mí ni se me ocurriría que puedo ocupar el enojo como una estrategia para que la otra persona me diga la verdad. No lo pienso. Eso creo que también es importante considerar. Cuando tú estás consciente de dónde estás, también puedes estar consciente de tus debilidades. Entonces, ahí es donde puedes traer ayuda externa. Creo que eso es súper importante porque finalmente uno se centra, a veces llama mucho la atención entender la personalidad de uno, pero como somos seres gregarios y todo el tiempo estamos vinculándonos con otras personas, finalmente se da esta suerte de fortalezas y limitaciones. Entonces, ¿cómo también entender hasta dónde puedo llegar o hasta dónde se me da bien, tengo fortaleza, soy competitivo en esto, o dónde hay limitaciones y por lo tanto podrían ser también puntos débiles donde sé que no voy a poder avanzar? En ese sentido, ¿cómo le diríamos a alguien que pueda aplicar esto en negociación? Porque creo que hemos estado mencionando muchas cosas, pero ¿cuál sería como la forma que dirías como, oye, ¿lo estudiaste? Así se aplica. Mira, creo que es importante primero conocer el estilo propio, eso sin duda, porque digamos eso te ayuda a entender cuáles son tus fortalezas y debilidades, pero también va a responder al contexto de la negociación. Hay negociaciones en que, dependiendo de lo que está en juego, los intereses de las partes o la relación que hay con la otra parte, que te puede llevar a generar dinámicas más o menos competitivas o más o menos colaborativas. Y por lo tanto, finalmente aquí yo creo que la palabra es adaptación, porque, como te digo, va a depender del contexto, de lo competitivo que sea la relación y además del ave que tenga al frente. Claro. O sea, probablemente no va a ser lo mismo negociar algo con tu hermano, estoy pensando en un hermano al que tú le tienes cariño, Claro. a negociar a lo mejor con un ex amigo que te estafó hace un par de años, ¿cierto? Probablemente no solo va a influir la personalidad o tu ave en este cuadrante DISC, sino también la historia, los antecedentes, el contexto de lo que estamos conversando. Claro. Lo importante también es cuando uno entra en una negociación, independiente que negocies con uno o en una mesa más abierta donde haya más personas, es en el corto plazo. Sabemos que hay negociaciones que pueden ser, cuando uno vende un auto, una negociación relativamente corta. Cuando negocia en un sindicato, pueden ser negociaciones que duren meses. Lo importante es ocupar esta herramienta y en vez de decir quién es la persona que está al frente, es decir, qué animal o qué ave es la persona que está al frente. Eso me da 2 pasos de ventaja para saber cómo actuar con esa persona y cómo lo compatibilizo con mi perfil o mi ave. Claro. Entonces, da, como nos gusta decir nosotros, pepitas de oro respecto de cómo te veo para poder llegar a mi objetivo. Claro. Y te preparas con esa información en mente y llegas y en la negociación actúas con esa información en mente. Bueno, finalmente, para darle también un mensaje a los emprendedores, a los empresarios, entender tu perfil, entender tu personalidad es clave para poder relacionarte en un mundo que es cada vez más diverso, cada vez más veloz, más cambiante, más competitivo. Y creo que sin duda el DISC es una herramienta que nos permite entender personalidades, formas de relacionamiento. Nos permite también a desarrollar una mentalidad quizás más estratégica, más adaptable, más orientada al mercado, ¿cierto? Para ti que has tenido experiencia en venta, probablemente te tocó relacionarte con un perfil bien variado de aves. Sí. Y a lo mejor tú me vas a decir que habían por aquí otro tipo de aves que no están acá.
No jode. Y digamos, hay un abanico súper grande que sabemos que hoy día el mundo es veloz, buca, van y dicen algunos, y es necesario tener esta mirada quizás también más desde la psicología, desde la inteligencia emocional, cómo vincularnos también con otros perfiles. Sí. Pensando también como empresarios que somos y como empresarios que trabajamos, el utilizar esta herramienta de buena manera es más dinero sobre la mesa. Este es un podcast para empresarios y emprendedores donde buscamos entregar herramientas e ideas para impulsar la rentabilidad y la competitividad de sus negocios. Los invitamos a seguir a No Limits Advisors en redes sociales. Compartan, síganos, comenten qué les pareció este capítulo, aporten ideas, felices de escucharnos. Probablemente ustedes, al igual que nosotros, son también alguna vez y por ahí tienen una personalidad escondida o tal vez bastante evidente, así que felices de conocer sus comentarios e ideas. Díganos qué aves son. Díganos qué aves son, acompáñennos en este vuelo en las redes sociales. Estamos en LinkedIn, en Instagram, en YouTube y pronto vamos a estar en más redes sociales. Y como expertos en asesoría empresarial, también los invitamos a, si tienen empresas o conocen a alguien que tenga una empresa y necesita ayuda para tomar el control de su negocio, mejorar sus números, de repente a lo mejor los números necesitan ayuda, necesitan ser revisados y proyectados, por favor contáctenos, estaremos felices de apoyarlos. Y si son loros, cuéntenle a todo el mundo que hay un tremendo podcast que están haciendo. Felices de acompañarnos en este crecimiento empresarial y desarrollo. Un abrazo y nos estamos viendo en un próximo podcast.